Hermanos, bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones, ¿verdad? Yo le contaba a mi papá ayer y a Claudia hoy, ¿verdad? Pues tengo un mensaje en mi corazón, ¿verdad? Pero me voy a aguantar hasta el domingo. Creo que es el domingo el día que Dios quiere que lo suelte, ¿verdad? Hoy vamos a seguir con la serie de los 5 ministerios. La hemos estado estudiando, pero hemos parado un momento. Hoy vamos a estar en el tema número 3. Hoy vamos a hablar del ministerio evangelista. Vamos a hablar hoy de los evangelistas. Muy bien. Vamos a estar hablando en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Me dicen amén cuando lo tengan. El tema es el ministerio del evangelista. Amén. Muy bien. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Dice así: y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, en esta noche, Señor, queremos pedirte que traigas claridad a nuestra mente, que pongas nuestro corazón entendido, Señor, delante de tu presencia, para que tanto yo pueda comunicar tus verdades como mis hermanos puedan aprender de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte con un verdadero deseo, Señor, de llegar a la verdad, porque tu palabra nos enseña: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Padre. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Miren, hermanos, primero que nada, en estos versículos hemos estado estudiando los 5 ministerios. Hemos estado hablando, ya hablamos sobre los apóstoles, como la Biblia y la historia demuestran que ya no está en vigencia este ministerio. Hemos estado hablando de los profetas, como la Biblia y la historia demuestran que ya no hay profetas en nuestro tiempo, porque no cumplen los requisitos que la Biblia demandaba, y la finalidad para la que fueron establecidos tampoco está en vigencia. Sin embargo, hoy vamos a hablar del tercer ministerio nombrado en Efesios, y este ministerio es el ministerio del evangelista. Estos versículos que hemos leído nos muestran cuál es el propósito de cada uno de estos ministerios. En el total de los ministerios, la finalidad es edificar a la iglesia. Cosa muy diferente cuando muchos de estos ministros no edifican a la iglesia, sino que se benefician a costillas de ella. Y de esos hay un montón. Pero, ¿qué es un ministerio evangelístico? ¿Qué es un evangelista? ¿Quiénes son los llamados a este ministerio? ¿Qué características poseen? ¿Qué dones manifiestan estos ministerios? Trataremos, pues, con la ayuda de Dios, de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a ir rápidamente a la primera. Primero, ¿qué es un evangelista? ¿Qué es un evangelista? Es el primer punto de esta noche. Primero definamos la palabra evangelista según la Biblia. Según la Biblia, evangelista es evangelistes.
¿Qué significa esto? Es una palabra griega utilizada para nombrar un mensajero de lo bueno. Alguien que anuncia o da buenas noticias, buenas nuevas. Evangelista, esa es la palabra griega. En otras palabras, un predicador de buenas nuevas. Puede ser que el don ministerial de evangelismo o evangelista sea uno de los ministerios que no ha causado tanta controversia como el apostolado o el profeta, ¿verdad? Pero ha sido un ministerio que a lo largo de la historia ha sido necesitado por la iglesia. Cuando hablamos de evangelistas, debemos tener claro que una persona que pregona el mensaje de Dios es aquel que es llamado evangelista. O sea, un evangelista como ministerio es aquel que pregona las buenas nuevas de salvación. ¿Y a quién las tiene que pregonar? ¿A quién las tiene que predicar? ¿A quién tiene que predicar el evangelista? Gracias, mi amor. ¿A quién? Al impío, Al inconverso. Fíjense que esto es muy curioso, porque en su inicio el ministerio evangelístico era un ministerio ambulante. Hablamos de los profetas, que ellos ¿cuánto tiempo pasaban en las ciudades o en las iglesias locales? 3 días. 3 días, y a los 3 días se quedaba en el cuarto. Era un falso profeta, según la didaje, ¿verdad? La doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿qué quiere decir que era un ministerio ambulante entonces? Bueno, que era un ministerio que estaba relacionado afuera de la iglesia. Era un ministerio que se ejecutaba o se promovía afuera de la iglesia. Porque si el ministerio del evangelista es un anunciador de buenas nuevas, pregunto yo, ¿hay que seguirle dando buenas noticias a los que ya están adentro? Hay que seguirle anunciando las buenas nuevas de que se arrepientan para salvación. ¿A quién? ¿Al de afuera o al de adentro? Me cuento que el de adentro ya es convertido, porque dentro de las congregaciones hay muchos que solo están planchados y almidonados, dijo Leonard Ravenhill, que no están lavados. Pero hagamos de cuenta que todos son convertidos. ¿Necesitan ellos el mensaje de salvación otra vez? ¿No? Pero qué contrario es a lo que vemos hoy en día. Se hace una campaña evangelística y ¿quiénes son los que van? ¿Por qué será? Porque a eso invita. Porque va buscando milagros. Y vamos a llegar a esos puntos también. El ministerio evangelístico, el evangelista era un ministerio ambulante, era un ministerio que, al igual que los profetas, tenía que ser fuera de la iglesia. Pero a diferencia de los profetas, estos sí poseían bienes. Los evangelistas sí tenían casa, sí tenían hijos, podían casarse. El profeta, ya vimos en el estudio anterior, no podía vivir de esa manera, al menos no los del Nuevo Testamento. Al ser ministros ambulantes, pues en nuestra época usted nos mira como aquellos que organizan campañas evangelísticas, pero en su origen fueron personas que trabajaron uno a uno, predicaban el mensaje una persona a la vez. Como alguien dijo en algún momento, después de todo el reino de Dios avanza una persona a la vez. Para estudiar de todo esto, vamos a ver el evangelista que más resuena después de Cristo, ¿verdad? Después de Cristo en la Biblia hay un evangelista que resuena mucho. A ver, ¿quién sabe el nombre del evangelista más renombrado después de Cristo de los diáconos? Me lo voy a resumir porque dirán ustedes, Pablo fue evangelista, es cierto. Pablo fue evangelista, fue pastor, fue apóstol, fue profeta y fue maestro. Porque los apóstoles pues poseían los 5 ministerios. Hasta donde yo entiendo, ¿verdad? Ellos eran maestros de la palabra, eran pastores del redil, eran apóstoles y profetas porque escribían nuevas palabras. A ver,
¿Quién es el diácono que se convirtió en un famoso evangelista? Timoteo. Bueno, Timoteo también tuvo ministerio evangelístico, pero era diácono, el que le estoy preguntando. No. El diácono famoso está en Hechos capítulo 8, versículo 26, y ya se acordaron cuando se acordan del personaje. Hechos 8, 26 en adelante. ¿8 qué? 26 en adelante. Este personaje, la Biblia le llama Felipe. Aquí vamos a leer la historia de Felipe y el etíope. Amén. Hechos 8, 26 en adelante. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, si de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio a Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató. ¿Cuál es la palabra griega para arrebato? Harpazo, ¿verdad? No fue que se fue para el cielo, ¿ah? Felipe no se fue para el cielo, cambió de lugar. A Elías también. A Elías. Arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y de este texto, de estos versículos, vamos a mencionar algunas características que podemos observar acá. Primero, veamos que los evangelistas son personas carismáticas. Recuerdo que eso lo hacen allá, ¿verdad? El día del bautizo de Pedro. Ajá. Sí, muy bien. Sí. Buena memoria, olvidar. Vamos a ver primero que los evangelistas tienen una característica particular. Si usted quiere saber si usted tiene un ministerio evangelista, tiene que analizar lo siguiente: son personas carismáticas. ¿Qué significa esto? Bueno, en el relato podemos ver claramente que este hombre, dice en el versículo 30, aconteció que Felipe oyó que leía al profeta Isaías. O sea, este plano es así: el etíope va en su carruaje, y el hermano Felipe va caminando a la par de él, va caminando a la par del carruaje. Hasta ahí normal, ¿no? Todo el mundo, siempre hay peatones, ¿verdad? Todo está bien. Pero acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo, y ese es aquí el etíope: ¿y cómo podré entender? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él.
Ahora, si usted pasa rápidamente ese texto, usted tal vez no puede observar todos los detalles, pero usted tiene que analizar algo. Felipe no conocía al etíope, ni el etíope conocía a Felipe. Pero usted mira que Felipe simplemente escucha y le habla. Le habló, Felipe le habló, le dice, ¿entiendes lo que lees? Y entonces el etíope entabla una conversación con Felipe al punto de que le dice, súbete al carruaje. ¿Alguna vez usted ha hablado con alguien con una facilidad grande y ya rápido lo invita a montarse al carro? ¿Es usted una persona que alguien lo cautiva de tal manera que rápido ya entabla una conversación con usted? ¿Es usted ese tipo de personas? ¿Es como Felipe? O sea, tiene que ver que era carismático, porque para hablarle a una persona todavía le podemos dar la hora, ¿no? ¿Verdad? Para hablar con una persona. Pero invitarlo, no solo invitarlo, le rogó que se sentara con él en el carruaje. Hay personas que son tan carismáticas, hermanos, que la gente le hace rueda para hablar con él. ¿Sí o no? ¿Conocen gente así? ¿Sí o no? Cuando son evangelistas, cuando Dios les ha dado ese talento, ese carisma, como algunos dirán, esa estrella, esa habilidad de entrarle fácil a la gente, es un indicio de que esa persona puede ser un evangelista. Y es que hay personas que son así. Rápidamente hacen amistad con la gente, ¿sí o no? Le caen como bien a la gente, ¿no? Usted mira, llega y rápido están hablando con usted y rápido usted está hablando con ellos, ¿verdad? Son ávidos y ágiles para caerle bien a la gente. Yo le digo a mi esposa, yo creo que yo le caigo bien a la gente hasta que hablamos de Dios, porque ahí sé si podemos seguir hablando o si ya le caí mal, ¿verdad? Porque así es. Pero hay personas que tienen este talento pero no están sirviendo a Dios. Hacen ruedas, hacen grupos y todo el mundo está esperando que sea la hora para vernos con aquel fulano o aquella fulana que tiene mucha habilidad para hablar, pero no le sirven a Dios. ¿A quién le sirven? ¿A quién le sirven? Si no le sirven a Dios, ¿a quién le sirven? A Satanás. Bueno, pero no dice herejía, no dice blasfemia. Bueno, estás conmigo, dice la Biblia, o estás en mi contra. No hay más que dos posturas, o estás con Cristo o estás en su contra. Pero hay personas que usted puede decir, pero el pastor dice que, no, el pastor no, la Biblia muestra que es una persona carismática, tiene que ser alguien que simpatice con la gente. Por eso Jesucristo es la muestra máxima de un evangelista. ¿Por qué? Primero, la doctrina, las enseñanzas no se impartían en la calle. No, en los tiempos de Jesús se impartían ¿dónde? En la sinagoga. ¿Quiénes enseñaban? Los fariseos. Por eso Cristo fue tan revolucionario también en su época, porque sacó la enseñanza a las calles, sacó las buenas nuevas de salvación. Cuando toda la gente solo tenía que ir a la sinagoga, los días de reunión, este hombre, bueno, Dios no lo hizo así. Hablaba en las sinagogas, claro, les explicaba y les rebatía a los fariseos sus malas interpretaciones, pero comunicaba al pueblo las buenas nuevas de Dios. ¿Cuál fue las buenas nuevas? La primera frase de Cristo en su ministerio fue: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado, hermanos. Entonces Felipe, en esta misma línea de evangelismo, entabla esta relación con el etíope y este le ruega que se siente con él. Esto demuestra un punto. Si usted conoce a alguno que se dice evangelista, pero no le cae bien a la gente, ese no es un evangelista, ese es un farsante. Puede ser que hasta un mercenario de la fe. ¿Sabe que hay muchas personas que ya no quieren ser pastores, sino que quieren ser evangelistas? ¿Por qué? Por el dinero que les cae. Sí, hacen campaña,
para no anunciar el mensaje de salvación, sino para recibir una retribución económica para ello. Y es cierto, se lo puede estudiar a lo largo de los últimos años y en nuestro contexto regional también. Conozco particularmente el caso de una persona que dijo: la esposa es la pastora de la iglesia y él es el evangelista de la iglesia, pero el pastor fundador de la obra era él, pero ahora ya no es él, ahora es ella. Pasa en nuestra vida, ¿no? Así es la gente. Pero ¿qué pasa? Bueno, y pasa esto. Si usted mira a un evangelista, yo conozco a algunos que se dicen evangelistas y son cuatreros, digo yo, porque son terribles, ¿verdad? Le llegan a la gente, pero para aprovecharse de ellos. O a veces algunos que se dicen evangelistas, pero no tienen, como que no te caen bien al principio. Y eso que somos hermanos. Yo creo que el cristiano donde esté se tiene que caer bien, digo yo. Y el impío tiene que saber llegarle, pero tiene que haber algo que lo acerque a él, porque si no, ¿cómo va a escuchar el mensaje? Así que las personas que tienen este ministerio evangelístico tienen que ser personas carismáticas. Otra de las características que podemos ver es que los evangelistas comunican el mensaje del evangelio. Hermanos, hay mensajeros sin mensaje, hermanos. Hay mensajeros sin mensaje, ¿por qué? Porque ya no predican a Cristo, predican otras cosas, entonces ya no tienen un mensaje que transmitir. Mire, los evangelistas puede ser que no sean maestros, es más, no se requiere que sean unos maestros de la palabra, pero sí tienen que tener la capacidad de comunicar las verdades de Dios, porque eso se dedican, tienen que expresar las buenas nuevas de salvación. Son ante todo mensajeros del evangelio. Veamos el texto en el versículo 32, dice así. El pasaje de la escritura que leía era este. ¿Qué dice ahí? Léalo en voz alta hasta el 35. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación bien la contará, porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. Y ese versículo es importante, el versículo 35, dice que entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El deber de todo evangelista es comunicar el mensaje de salvación, es comunicar las verdades de Dios. Debe tener la capacidad, y esto es importante, hermano, si lo quiere apuntar, apúntelo, porque esto le va a servir. Si de verdad es un evangelista, debe tener la capacidad de partir de cualquier texto de la escritura y apuntar a la obra redentora de Cristo. Debe tener la capacidad de partir de cualquier texto de la escritura y apuntar a la obra redentora de Cristo. Así lo hizo Felipe, y ese es el molde, hermano. Mire lo que dice Juan 5, 39, 40. ¿Qué dice, hermano Miguel? Usted se lo da de memoria. Vosotros buscáis, nosotros, búsquela, Juan 5, 39, 40. Vosotros buscáis leer la escritura pensando que en ella hay salvación, pero ella está testimonio de Cristo. Versículo 40. Sí. ¿Qué dice? 5, 39, 40. Juan 5, 39, 40. A ver, hermano Pedro, voz de trompeta. Escudriñad la escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
Pero ¿qué pasa? Dice, las escrituras dan testimonio de mí. Así que debería de ser difícil para un evangelista partir de cualquier escritura y llevar a Cristo según lo que Cristo dijo. No. ¿Por qué? Porque toda la escritura habla de Él. Pero usted a veces se da cuenta cuando va a un evento evangelístico que le dan vueltas y vueltas, y usted a qué horas habla de Cristo, a qué horas cae en el mensaje del Redentor de Cristo, y no hablan de Cristo a veces. Gracias a Dios que hay algunos buenos que todavía hablan de Cristo, pero hay algunos que no. Pero tienen que hablar de Cristo. Cada evangelista verdadero debería de estar consciente de que deben de prepararse para anunciar el mensaje de salvación. Está bien, tenemos que orar, y el evangelista tiene que orar bastante porque está contra el enemigo prácticamente, ¿verdad? Pero debe de prepararse por lo menos teológicamente para poder apuntar a Cristo, de cualquier versículo partir y a Cristo. Y yo creo que en eso hemos fallado nosotros como iglesia, en preparar a la gente para que rápidamente apunte a Cristo cuando va a hablar con una persona. Nosotros cuando tenemos el método de las 5 preguntas, hasta que no le sacamos la confesión de que es pecador, no le hablamos de Cristo, sí o no, pero le hablamos de Cristo. ¿De qué nos sirve sacarle la confesión y después no dar medicamento? Pero hay que hablar de Cristo. Ahora, esos evangelistas muchas veces hablan de Cristo de una manera equivocada. Cristo te ama. Cristo quiere bendecirte. Ven a Cristo y serás sano. No, baratan el evangelio, hermano. Ese no es el evangelio. Así no es, por lo menos como es presente. Ahora, cualquiera que se diga evangelista pero no predique la sana doctrina de Dios tampoco es un verdadero evangelista, hermano. Si no predica la verdad de Cristo, no es un verdadero evangelista, es un farsante. Y es más, apártese de ese tipo de personas. Si el evangelista no predica la sana doctrina, aléjese de él. Este es un farsante. Este es solo que vive. Peor aún, si la predica pero no la vive, aléjese de este tipo de personas. Un día recuerdo que uno que se dice evangelista de esta ciudad se acercaba y, hermano, lo voy a invitar para que nos acompañe, dice. Para que nos acompañe, dice, a un evento, dice, yo vengo de 15 días de ayuno, dice, y que no sé qué, y un montón de cosas. Y dije yo empecé a pensar, pues, digo, si tiene 15 días de ayuno, pues yo no me considero un evangelista, yo no se lo digo. No, yo hasta el día de hoy, pues, no me considero un evangelista de estar en un lugar, en un evento, digo, está de 15 días de ayuno y no pudo hallar Dios otro mejor que yo. No puedo creer eso, yo digo, tiene que haber alguno entre la multitud, digo yo, que debe estar capacitado. ¿Por qué, hermano? Es como que me ponga a mí a tocar teclado. Yo no puedo tocar teclado, hermano. Dios no me va a llamar a mí para tocar teclado si no toco ahorita, tal vez me va a entrenar, y si Dios me ha dado el arte, pues me va a enseñar. Pero Dios siempre utiliza personas que están listas para, o las prepara en el camino, pero en ese caso es diferente. Ahora, otra de las cosas, estos evangelistas tenían autoridad para bautizar. Eso es muy importante. Hechos 8, 36 al 38 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y ahí mismo en el capítulo 8, versículo 12, más atrás, cuando Felipe estaba bautizando en Samaria, está predicando en Samaria, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba, versículo 12, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Ve que no se bautizaban niños ahí, verdad? Hombres y mujeres. Ahora, este mandato de Cristo, generalmente, porque el bautismo, hermanos, es un mandato de Dios. Tenemos a la Santa Cena, el matrimonio, ¿verdad? Si se puede casar, cásese.
o estés soltero. Pero también el mandato es el bautismo. El bautismo y la Santa Cena son mandatos de parte de Dios infalibles. Ahora, este mandato del el bautizarse, generalmente, ¿quién lo hace en las iglesias? ¿Quién es el que bautiza a los creyentes? Generalmente es el pastor. Pero el evangelista está autorizado, según la Escritura, a poder bautizar a otras personas. Porque ¿cuál es el requisito? Primero dice, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, en el bautismo eso tiene que ir. Ahora, cada iglesia tiene su reglamento sobre cómo deben realizarse dichos eventos, sobre cómo, qué requisitos debe de cumplir cada persona que quiere bautizarse. Por ejemplo, nosotros vemos indispensable lo siguiente. Punto número 1, esto es parte de nuestra doctrina ya, de nuestro reglamento. Número 1, debe ser un creyente verdadero de Jesucristo. Tiene que ser un creyente, porque si no es un creyente, ¿por qué lo va a bautizar? Hay un montón de iglesias que bautizan impíos, que siguen siendo impíos, porque el bautismo no trae salvación, ¿verdad? Es una manera de afirmar la fe que nosotros profesamos. Entonces, ser un creyente verdadero de Jesucristo, ¿esto qué quiere decir? Que tiene que haber mostrado frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Los bautismos que hubieron en el caso del etíope, recuerde que el etíope iba a Jerusalén a adorar, ya él iba encaminado. Entonces, cuando él cree en Jesucristo, pues es bueno que el Espíritu Santo le revela a Felipe que sí había creído de verdad. Y cuando vemos que tiene que ser un creyente verdadero de Jesucristo, según nosotros, esa es la postura que tenemos. Otro punto número 2 es que tiene que entender cuál es el compromiso que adquiere con Dios en el momento de bautizarse. Muchas personas solo se bautizan porque en la iglesia había bautizos y entonces hay que bautizarlo. No, tiene que entender que en ese momento usted está haciendo pública su decisión de seguir a Cristo. ¿Por qué pública? Bueno, punto número 3, debe tener al menos 2 testigos. Pero no cualquier testigo, hermano. 2 testigos creyentes también. ¿Por qué? Porque si es un impío con 2 testigos impíos, lo digo yo, ¿de qué le va a servir? Pero si tiene 2 testigos creyentes, le pueden decir, hermano, acuérdate, tú dices que creíste, tú dices que te bautizaste, actúa como un cristiano, hermano, ya tu profesión es pública. Número 4, debe haber terminado al menos el discipulado doctrinal de la iglesia. Esto es parte de nuestro reglamento interno. ¿Por qué? Porque si ni siquiera saben qué creer, hermano, ¿para qué bautizarlo? O sea, si no creen lo que nosotros predicamos, no creen la sana doctrina, no lo pueden bautizar. Número 5, estar soltero o casado civilmente. No bautizamos, absolutamente no bautizamos personas que estén en unión libre o que estén casados solamente por la iglesia, porque hay algunas iglesias que casan por la iglesia y no casan por lo civil, sin que estén casados por lo civil. Yo no sé cómo hacen eso, pero yo he visto el caso, por uno en particular, de una pareja que se casó por la iglesia sin estar casados por lo civil, y entonces si no respeta las leyes civiles, menos que respete las leyes espirituales, ¿no? Así que debe estar soltero o casado civilmente. No bautizamos personas que estén en unión libre o que estén casados solamente por la iglesia, porque deben de cumplir con la ley social antes, ¿verdad? Una persona que dice creer, como hemos hablado repetidamente, debe demostrar obediencia a la ley, porque quien resiste a las autoridades, dice Romanos 13, a Dios mismo resiste. Para ir avanzando, el punto número 2 que vamos a tratar hoy es qué dones manifiestan los evangelistas. Esto es más breve, hermanos. Hechos 8, 4 al 8. Hechos capítulo 8, versículo del 4 al 8. Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8. Amén. Amén. Dones que manifiestan los evangelistas. Bueno, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe
descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Así que todos los evangelistas poseen diferentes dones. Y no es un patrón general que estos dones sean siempre el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros. No es siempre el mismo patrón. Pero en el inicio de la iglesia primitiva, Dios respaldaba a los evangelistas con señales, pero usted siempre va a ver que las señales en los evangelistas eran después. ¿De qué? De la predicación de la palabra. Dice la escritura, porque dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo, no viendo y oyendo, no, oyendo y viendo las señales que hacía, ¿verdad? Ahora, como les digo, muchos tienen diferentes tipos de dones, ¿verdad? Tristemente nosotros en nuestra forma de pensar, no sé, latinoamericana, las campañas suelen tener este eslogan: corre por tu milagro. ¿Y cómo va a estar? Lleno. Corre por tu milagro, dice. Pero hablan de un milagro físico, ¿no? De una sanidad. Ven, trae a los enfermos que serán sanados. O sea, tienen una barbaridad. Usted escucha las campañas evangelísticas que anuncian, ¿sí o no? Ven y trae a los enfermos que van a ser sanados. O sea, yo no estoy garantizando los que van a ser sanados, ¿no? Pero ellos sí garantizan: traigan los que van a ser sanados, traigan los que van a ver tu milagro. Miren, en ese tiempo, en la iglesia primitiva, el apóstol que estaba movilizándose, el profeta, el evangelista, eran las personas quienes se manifestaban más estos dones. Pero estos dones eran para acompañar el mensaje, para dar veracidad que era Dios quien estaba hablando a través de estos hombres, ¿verdad? Un heraldo del rey era un embajador, un mensajero. Un evangelista era un comunicador, un mensajero de buenas nuevas. Y Dios quería respaldar este mensaje con señales. ¿Con qué fin? Con el fin de que la gente creyera que era Dios quien hablaba a través de ellos. Pero una vez que se cerró el canon profético de la Escritura, hoy conocida como la Biblia, no hay necesidad de que Dios, en un lugar donde se predica el Evangelio, haga milagros y sanidades. Pero ¿qué pasa cuando hay una campaña evangelística y no hay milagros y no hay sanidades? ¿Qué dice la gente, hermano? ¿Qué dice? No sirvió la campaña. ¿Y quién es el que dice eso? No son los impíos, hermano. ¿Quién es el que dice eso? Los cristianos. Los cristianos, hermano. Los cristianos, diría yo. ¿Por qué? Porque pasan tan dependientes de ver cosas que no escuchan. Un evangelista verdadero sabe que él fue llamado a comunicar las buenas nuevas, no a hacer milagros, no a hacer sanidad. Si Dios le place hacerla, gloria a Dios. Pero su llamado es a comunicar el evangelio. Ahora, si esta persona va, un evangelista va a un lugar donde no ha sido predicado el evangelio, tendría que ser un lugar muy lejano, digamos en África, alguna tribu en África, algún lugar en Asia donde el evangelio no ha impactado, y Dios levanta evangelistas ahí, bueno, ciertamente es muy posible que Dios haga milagros. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ver que es Dios quien está respaldando a esa persona. Pero si mañana hubiera una campaña aquí en la plaza y yo escuchar algo como: ven, corre por tu milagro, yo no voy. Bueno, es más, la campaña evangelística es para los impíos, ¿no? Si yo fuera, es que llevara a algún impío. Yo creo que si yo no llevo un impío, ¿por qué voy a ir?
Es mi forma de pensar. Porque si no hay un impío, si de repente tengo un conocido impío y él quiere ir, entonces yo lo llevo, aunque no vaya solo, y para asegurarme que llegue. Pero si no, ¿a qué voy yo? ¿Sabe qué voy yo? Pasear. No, y otra cosa, a ver al evangelista, hermano. ¿A qué van aquellos que van a los conciertos? A ver a cantar, que vamos a alabar a Dios. No se engañen. ¿Quién viene? Viene, qué sé yo, dijo quién. Viene el grupo pop cristiano. ¿Tienes la música en tu casa? Sí. ¿Por qué no la escuchas en tu casa? Es que quieren alabar a Dios. Bueno, tú vas a ir a ver a un hombre. Hemos traído lo del mundo, ¿no? A las iglesias, y eso es triste. Ahora, vemos un evangelista, y si es un evangelista que hace milagros y hace sanidades, tal vez estamos sanos, hermanos, pero por si las dudas, pasamos a que oren por nosotros. Y fíjense que yo recuerdo estas palabras que las dijo el pastor, ¿qué vecino suyo que hay al frente? Steven. Las campañas se han vuelto hospitales de cristianos. Se han vuelto hospitales de cristianos. Y digo yo, ahora que estoy en el otro lado de la tortilla, sí digo yo, es cierto, muchos cristianos somos que llenamos esas campañas. Deberíamos de llenarla de impíos, de gente que no conocen, que tal vez no nos quede el caso a nosotros, pero tal vez Dios usa al evangelista para eso. Pero de otra manera, hermano, miren, hay personas que si el evangelista es famoso, van. Si es milagrero, van. Pero si es uno como usted o como yo, ¿y usted qué dones tiene? ¿Y a cuántos ha sanado? Un verdadero evangelista sabe algo, que su confianza está en Dios, y él deposita esa confianza a través de la palabra que va a predicar. Después de todo, la Biblia enseña que a Dios le ha placido salvaros mediante la locura de la predicación. Y es más, miremos aquí cuando hablamos de las experiencias. Cuando hablamos de las experiencias que muchas personas andan buscando, que muchas personas andan procurando, miremos lo que dice Pedro. Vayamos a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda carta de Pedro 1, versículo 16 al 19. Amén. Dice así, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él, hablando de Cristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y mire lo que Pedro dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Oh, qué experiencia, ¿no? Escuchar la voz de Dios, audible, plaudible, ¿no? Es suficiente como para ponerse de rodillas y temblar delante de Dios. Pero este hombre, ¿qué dice? Versículo 19: tenemos también la palabra profética. ¿Qué dice ahí? Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que un evangelista de nuestro tiempo, aunque puede manifestar dones de fe, puede manifestar dones de sanidad, puede manifestar dones de milagros, debe descansar no en que se manifiesten en una campaña evangelística, sino en depositar su confianza en que el Espíritu Santo va a respaldar la palabra que predique para salvar almas de las tinieblas. El ministerio del evangelista es anunciar el evangelio,
Y si las señales lo siguen, bien. Y si no lo siguen, también. Porque la palabra hará y cumplirá el propósito para el cual fue enviado. Siempre y cuando sea una persona consagrada. Y por último, ¿existen entonces hoy evangelistas? ¿Cuál sería la respuesta? No. ¿Evangelistas? No. Sí, claro que existen. Evangelistas existen. Pero yo de los que he visto no hay uno aquí. Bueno, existen evangelistas. ¿Por qué? Aunque el ministerio evangelístico es exclusivo de ciertos tipos de personas, como mencionamos, que eran carismáticos, personas que pueden comunicar el mensaje de salvación partiendo desde cualquier versículo, también tenemos que saber que el llamado ministerial a evangelizar es de todos los que creen. ¿Por qué? Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aunque no todos somos evangelistas como ministerio, sí tenemos el llamado a servir, evangelizando a otros. ¿Por qué? Porque todos hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Todos aquellos que hemos sido rescatados de la oscuridad, del pecado, de las tinieblas, hemos pasado de ser siervos, esclavos del pecado, a ser esclavos de justicia. Entonces en nuestra boca tiene que estar el mensaje de salvación de Cristo Jesús para que las almas se vuelvan a Él. Tal vez usted no sea un evangelista, pero eso no le debe de impedir de convertirse en una persona que comunica el mensaje de Dios. Y nota importante antes de terminar: debido a que Dios ha bendecido a los evangelistas en sus ministerios, muchos de ellos tienden a quedarse en un solo lugar, ¿verdad? Y con esto privan a otros incrédulos de conocer la verdad de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, que un evangelista tal vez le ha ido muy bien en la ciudad y entonces ya lo conocen y se vuelve muy popular y de repente le va muy bien y tiene su casa, tiene sus cosas, y alguien le dice: mira, hay una necesidad, hay un pueblo allá que necesita el mensaje de salvación, y bueno, necesitamos que alguien vaya adelante abriendo brecha. Y ya no le parece tan apetitoso ir a otro lugar, porque tal vez allá es diferente el ámbito, la gente es más reacia al evangelio, entonces evitan cumplir su ministerio y se quedan en un solo lugar, y eso está mal, porque el evangelista todavía tiene que andar en movimiento, porque su ministerio es afuera, alcanzando almas para el reino de Dios. Alguien escribió que el evangelista es el brazo de Dios que rescata almas y las establece en iglesias locales. Yo le voy a decir algo: un evangelista, los evangelistas deben de recibir el apoyo de la iglesia local, un apoyo económico. ¿Por qué le digo esto? ¿Cuántos hemos encontrado personas que predican en los buses? ¿Cuántos? Sí, yo he encontrado gente que predica en los buses. ¿Cuántos han visto esos mismos predicadores pedirle ofrenda a los impíos? Todos piden. Yo solo dos casos conozco: uno que vendía un lápiz, por lo menos andaba trabajando, y otro que dijo, y me gustó, porque eso fue el que más me gustó: dijo: yo no vengo aquí, era un joven, yo no vengo aquí, en un bus veníamos, no vengo aquí a pedirle dinero, vengo aquí a compartir a Cristo. Yo creo que ese es el mensaje, y empezó a hablar de Cristo. Pero un evangelista debería de recibir un apoyo de su iglesia local. ¿Por qué? Porque él está haciendo el trabajo que muchos no hacen, porque no todos son llamados a ser evangelistas como ministro, pero todos podemos ayudar. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos escuchan una radio cristiana?
Una de las de verdad, no las de mentira, porque hay un montón que son. Yo escucho una radio de verdad. Yo escucho bebé. Ahora, ¿cuántas veces hemos ayudado a esta radio? A mí me gusta particularmente esa radio BBN porque ellos no piden, no te venden un milagro. Ellos te dicen, si esta emisora ha sido de bendición para ti y quieres colaborarnos, ayúdanos. ¿Y sabe qué? Si usted no puede ir a un lugar a evangelizar, ¿sabe qué? Puede sembrar, puede dar una ofrenda. No estoy diciendo que dé 1 millón, tal vez no lo tiene, pero dé algo. ¿Por qué? Porque un pequeño granito aquí, un pequeño granito allá, Dios toca corazones de personas. Si usted conoce un evangelista, uno de verdad, si llega a ver alguno por acá de verdad en este paraíso, porque yo todavía no conozco uno de verdad, pero si hubiera alguno por acá y usted lo llega a conocer, bendígalo, ayúdenlo, porque él hace lo que usted no está haciendo. No le estoy echando en cara, usted no es evangelista tal vez, pero ¿sabe qué? Evítele el pecado de pedirle a los impíos. Porque hay uno, yo recuerdo que decía, porque está establecido que el hombre que sirve a Dios, que sirve en el templo de Dios, coma del templo de Dios, y está en un bus. Y que el que trabaja tiene derecho a comer. Bueno, está bien, yo pienso que la iglesia local de él debería de sostenerlo. ¿Para qué? Para que él cumpla su ministerio. Debería de ayudarlo para que él cumpla su ministerio. Porque hace lo que muchos de nosotros a veces no hacemos, ¿verdad? Y como les explicaba la vez que estaba con la conferencia de liderazgo, históricamente la iglesia primitiva sostenía el liderazgo de la iglesia porque se dedicaban a la obra de Dios, no solo el pastor, el evangelista y el maestro. Así que, hermanos, de la misma manera como un apóstol en otro tiempo estaba ligado al profeta, al ministerio profético, ellos trabajaban mancomunados, el evangelista está ligado al pastor y al maestro. ¿Por qué? Porque, como decía Miguel Ángel la otra vez, el problema es del pastor, decía el evangelista, porque yo alcanzo las almas, Dios alcanza las almas a través de este siervo inútil, me imagino que hay días, y el problema le queda al pastor en educar a las ovejas. Así que el ministerio evangelístico está muy de la mano del pastor y del maestro. Recuerde que el evangelista es quien trae las almas al redil por medio de la predicación del evangelio, y cuando tenga la oportunidad, si llega a conocer a alguno que sea de verdad evangelista, bendiga. Por último, y yo creo que esto es, yo quiero que vaya a Romanos 10, 14, 15, con esto terminamos. Yo creo que esto es algo que encierra mucho de la belleza de un evangelista. Romanos 10, 14, 15. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a orar. Hermana Sara. No.